Hemos estado, como él decía, pues yo lo conozco ya hace 14 años que estudiamos juntos aquí en la maestría, en el máster en comunicación y problemas socioculturales. Y yo desde entonces, desde que terminé, nunca había vuelto a la universidad a nada académico, entonces sí que quería mucho hace rato tener un espacio de volverme a vincular académicamente con la Universidad Rey Juan Carlos, que de alguna manera comenzó mi etapa de maestría aquí, aunque luego el doctorado lo haya hecho en otro lado, pues quedé vinculado a la universidad. Entonces, efectivamente, yo llevo ya 12 años largos trabajando temas de investigación sobre construcción de memoria, particularmente en Colombia, donde he hecho diversos trabajos de campo. También en algún momento trabajé para el Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo uno de los informes nacionales. Digamos que en Colombia existe esta entidad que es el Centro Nacional, que es una de las encargadas de hacer memoria. El término oficial no les gusta, pero a veces eso precisamente ahí ya es problemático, qué tipo de memoria hace una entidad que es del Estado y que es institucional, pero bueno, hacen informes sobre diversos aspectos del conflicto armado. Yo en algún momento hice parte del equipo que hizo el informe nacional de memoria sobre minas antipersonal, el uso de minas antipersonal en el país. Y aparte de ese trabajo con ellos, desde mi lugar de trabajo en la Universidad de Medellín, trabajo también, ya llevo muchos años trabajando esto. Yo actualmente coordino una maestría en conflicto y paz que tenemos allí. Tenemos también un grupo de investigación en conflicto y paz, que es donde me he movido. Y la idea hoy es presentarles una conversación, abrir una conversación en torno a uno de mis temas de trabajo. Voy a compartir pantalla ahora sí. Ya lo estoy haciendo. Ustedes me verifican si efectivamente estamos con la pantalla compartida. Sí. Perfecto. Esperen que se me... Sí. Listo. Hay un tema que es el que quiero como conversar con ustedes hoy o mostrarles, y es que en estos años de trabajo profesional, construyendo o haciendo trabajo sobre memoria, me he enfocado últimamente en esas tensiones que hay en el propio proceso mismo de construcción de textos académicos, de textos o informes pues, de instituciones estatales o otro tipo de instituciones que construyen memoria sobre el pasado, y esa tensión que hay con los propios relatos locales de los cuales parte. Hasta qué punto estas memorias que nosotros construimos profesionalmente están separadas o en realidad cercanas a esos relatos locales tal y como circulan. Mi formación doctoral fue en antropología, entonces en estos años he trabajado también mucha etnografía en distintas partes del país, que me ha permitido a veces hacer unos trabajos de más largo aliento frente a unos trabajos puntuales que a veces hacen las organizaciones o hacemos los académicos cuando tenemos que producir pues, nuestros textos. Entonces la idea o el título de la charla la cambió un poco. Siempre nos pasa, ¿cierto? Que no la presenta de una manera y cuando llega el día la ha cambiado un poquito. Es narrar lo inefable, pues que es el centro de la cuestión cuando hablamos de la violencia, cómo narrar aquello que en teoría ni siquiera se puede hablar profundamente de ello, llegar a su esencia. Una reflexión sobre las políticas de la evidencia en el campo de la memoria histórica. Y hay un par de epígrafes que nos van a dar pues como la idea un poquito de lo que sería la conversación. El primero es un epígrafe de Paul Riquet, pero la experiencia que hay que transmitir es la de la inhumanidad, ahí me trae una D, sin punto de comparación con la experiencia del hombre ordinario. Y es un poco de lo que les digo que vamos a hablar, transmitir esa experiencia de la inhumanidad, esa experiencia límite de la violencia, que es lo que hace la narración sobre la violencia o los trabajos de la memoria, que es una experiencia que no tiene nada que ver con la experiencia ordinaria de la vida, digamos. Y de alguna u otra forma, este otro verso de una poeta argentina, Alejandra Pizarnik, también nos resume un poco una cuestión de lo que voy a tratar, y ella en un poema, en Esta noche en este mundo, se llama el poema, dice eso: todo lo que se puede decir es mentira. ¿Ustedes están viendo la pantalla grande o están viendo el formato presentación que yo veo? Están viendo esta, ¿cierto, Ray? Creería, ¿cierto? Solo la pantalla grande, pues. En presentación, está en modo presentación. Sí. Todo grande, ¿verdad? Todo, sí, lo que pasa es que, claro, yo veo una cosa y tengo entendido. O sea, en ese momento lo único que ven es, sí, ya está. Bueno.
Vemos modo presentación, exacto. No vemos notas ni nada. Una sola diapositiva, no ven las otras abajo y etcétera, no, solo ven una sola. Listo, perfecto. Entonces lo primero sería como plantearnos un poco de qué hablamos cuando hablamos de memoria y de qué hablamos cuando hablamos de memoria histórica. Yo pongo entre paréntesis el histórica porque es una discusión que hay mucho entre historiadores y antropólogos, sociólogos que trabajan en el campo de la memoria y es digamos, ese adjetivo, cómo entra en esta cuestión, la historia, cómo entra allí, en qué punto hablamos de memoria, en qué punto hablamos de historia. Entonces, creo que para comenzar es bueno plantearnos la pregunta de qué hablamos en realidad cuando hablamos de memoria, porque sin duda hablamos mucho de memoria. Ray lo decía ahorita, es un tema que, bueno, en España particularmente, no solo porque haya una ley de memoria histórica, sino porque precisamente hay una producción también grande a nivel académico, pero también a nivel audiovisual, incluso en el mundo del entretenimiento, como fenómeno literario. Hay mucha producción sobre la memoria. Colombia también, un país que sobre todo desde el 2006, que fue un momento en el que el gobierno entonces llegó a un acuerdo de paz con la principal estructura paramilitar del país, entonces ahí también se comenzó a trabajar mucho en esto. En el 2006 fue cuando se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque allí se llamaba el Grupo de Memoria de la Comisión Nacional de Reconciliación, pero para el caso es un poco lo mismo. Y por supuesto, en muchos otros países se habla mucho de memoria. Entonces, lo primero que uno tendría que mirar aquí es que nosotros no estamos hablando de la reproducción historiográfica del pasado que fue, sino más bien utilizando una frase de María Emma Wills, que es una investigadora colombiana, profesora de la Universidad de los Andes en Bogotá. Podríamos hablar que en realidad, si nosotros estamos refiriéndonos a memoria, hablamos mejor del pasado que seremos. Es decir, revisamos sí el pasado, pero no para crear esa reproducción historiográfica, sino para proyectar un sentido de futuro. Es decir, poder narrar la memoria en el presente, poder construir ese devenir narrativo de ese pasado violento, lo que permite es que ese pasado se dote de un sentido político y social en el presente. Y precisamente es ese sentido el que realmente se proyecta al futuro. Entonces, cuando María Emma habla del pasado que seremos, no está hablando, por supuesto, y cuando hablamos de memoria, no estamos hablando del regreso a un pasado, de volver a mirar qué éramos para hacerlo de nuevo, sino qué ha quebrado, en este caso la violencia, qué ha quebrado en nuestro devenir, qué rupturas marcó y esas rupturas cómo nos constituyen como sociedad hoy y en realidad cuál es la proyección que tenemos a partir de esas rupturas, de esas heridas, porque precisamente la memoria histórica busca o revisa esa memoria de la violencia pasada y pasada entre comillas. Es muy particular en el caso colombiano. Tal vez ustedes seguramente supieron del acuerdo de paz en el 2016 y entonces fue muy sonado el acuerdo con las FARC. Antes, en el 2006, hubo un acuerdo, les decía, con la principal estructura paramilitar del país. Y si uno se remonta a la época en la que se creó la Constitución actual colombiana, que fue en el 91, en aquellos años previos hubo acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, que era la guerrilla a la que pertenece el actual candidato, la que pertenecía el actual candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Se firmó un acuerdo con otro grupo guerrillero del momento, Quintín Lame, que era un grupo guerrillero indígena, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el Ejército Popular de Liberación. Es decir, nosotros tenemos toda una serie de procesos de paz, en teoría exitosos, en el sentido en que hay unos grupos que fueron desapareciendo del panorama, pero en Colombia la violencia armada organizada ha encontrado formas de reestructurarse, de reciclarse, y por eso cuando hablamos del pasado violento en el caso colombiano es algo extraño, porque sí se hace trabajos de memoria, sí hay un Centro Nacional de Memoria, sí hay una Comisión de la Verdad, por ejemplo, que ahorita el 18 de junio, 28 de junio debe entregar su informe final. Pero a pesar de que hay un informe final de una Comisión de la Verdad,
hay un informe final de un Centro Nacional de Memoria Histórica. La violencia colombiana es, si se quiere, un pasado continuo, un pasado que continúa en el presente, un pasado que todavía tiene unas dinámicas en el presente, que efectivamente ya no es la misma dinámica de los 60, cuando se crearon los grupos guerrilleros colombianos, ni siquiera de los 80, cuando se crearon, o cuando fue el boom del paramilitarismo de extrema derecha. Pero definitivamente hay unas rupturas, pero al mismo tiempo hay unas continuidades. Entonces, para el caso colombiano, hablar de memoria es distinto que cuando se menciona aquí, pues cuando lo hablamos en el contexto español. Eso lo podemos discutir ahorita, porque uno aquí tal vez podría hablar de los herederos de cierto pasado, y entonces que tal vez luchan contra una forma de memoria, y las víctimas de un pasado que hacen de la memoria su manera de dignificar por un lado, pero también de bandera política. Pero en cualquier caso, por lo menos uno podría coincidir en que el periodo de dictadura y represión fuerte sí lo puede ubicar en un pasado, mientras que, insisto, para el caso colombiano es un poco difícil. Esa experiencia, la memoria tiene un serio problema, y es que trabajamos con algo que ni siquiera podemos imaginar adecuadamente. Es decir, la violencia es la experiencia, el sufrimiento violento, una experiencia límite que desafía nuestra capacidad de comprensión. No logramos acceder plenamente a ella, incluso si nos la narran, incluso si alguien nos la está contando, hay algo en ello que se nos escapa. Hay un libro muy doloroso, no es de violencia armada precisamente lo que trata el libro, pero el título del libro nos sirve un montón. Piedad Bonet es una escritora colombiana, y ella escribe un libro sobre la muerte de su hijo. Su hijo no murió violentamente, o sí, pues se suicidó. Es decir, si tomamos eso como una muerte violenta, pero no en el contexto del conflicto armado colombiano. Pero ella tituló su libro haciendo énfasis en el hecho de que el sufrimiento de una madre que pierde a su hijo es tan tremendo que en español ni siquiera tenemos una palabra para nombrarlo. No sé en otras lenguas, en inglés hay una palabra para nombrar. O sea, si yo pierdo a mis padres me convierto en huérfano, pero si mi madre pierde a su hijo, nosotros no tenemos una palabra pues, en español para ello. No sé en otras lenguas, habría que explorarlo un poco, pero por lo menos en nuestro caso carecemos incluso de eso. O sea, es como el límite más allá de lo pensado, porque precisamente hay una expresión muy contundente tal vez en ese libro de Body and Pain que estoy citando allí, esto de que el dolor elude las palabras incluso cuando las expresa. Es decir, no es que no se pueda hablar sobre la violencia, no es que la que ha sido o quien ha sido víctima de la violencia no pueda dar cuenta de esa experiencia, lo hace, por supuesto, y hablamos mucho de ello. Y hay a veces una necesidad, incluso desde la psicología, una necesidad de hablarlo para enfrentar el trauma que allí puede haber surgido, y desde un contexto más social o más amplio. Aquí me está mostrando Ray un neologismo que ya están precisamente tratando de hallar para esto, pero es neologismo en todo caso. Entonces, no es que no se hable, sino que incluso cuando se expresa, uno está frente a una experiencia que sencillamente uno no alcanza a dimensionar, por más que la escuchemos. Voy a mostrarles un ejemplo muy pequeño de esto. Hace unos ya 8 años, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un ejercicio en Colombia que, por cierto, fue copiado de España. En España también se hizo lo mismo antes, y es que se buscaron actores y actrices pues sí, del medio colombiano. Aquí en España lo hicieron, pues, no solamente actores y actrices, figuras representativas. Aquí, por ejemplo, recuerdo que Almodóvar en un caso hizo uno de estos videos que les voy a decir. En Colombia buscaron representantes del mundo artístico y cultural que encarnaran alguno de los múltiples testimonios que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha ido recopilando a lo largo de su trabajo, y hicieron una serie de videos con esto. Les voy a mostrar solo uno para dar cuenta de lo que estamos hablando, pero
para poner sobre la mesa la discusión de incluso cuando escuchamos eso, incluso cuando lo podemos llegar a sentir, algo que se queda por fuera, o sea, que las palabras no logran atrapar del todo, digamos, una experiencia de este tipo. Veamos un momento, no creo que lo veamos todo, pero solo un momentito, es un testimonio entonces real. Este va a hablar sobre lo que en Colombia se conoce como la masacre de Bojayá. Fue un combate que hubo entre paramilitares de extrema derecha y la guerrilla de las FARC en un pueblo que se llama Bojayá, eso queda en el Chocó colombiano, muy cerca al Pacífico. Y en medio de estos combates, fueron combates al lado de la población civil. La población se refugió en la iglesia del pueblo. Los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y desde ahí le disparaban a la guerrilla que estaba del otro lado del río. Esto es una población al lado de un río, el río Atrato. Y la guerrilla decidió atacar a los paramilitares con un cilindro bomba, que es un arma no convencional prohibida en el derecho internacional humanitario, pero utilizada muchísimo por la guerrilla. Básicamente, no sé, aquí lo llaman cilindro de gas, o como es que eso ya no existe, pues casi. Pues decir, ya el gas llega por otra forma a la casa, pero, sí que... pero bueno, estos cilindros que además lo llenan con metralla y con muchas cosas, la bombona. Y la guerrilla lanzó uno de estos, pero esa bombona cayó en la iglesia y asesinó a 100 y pico de personas. Esto es un testimonio entonces de un sobreviviente de aquel día, pero encarnado por un actor. Entonces lo pongo un minutito para dar cuenta como el tipo de material con el que trabaja, digamos, la memoria. Vemos a un viejito que viene con un jovencito de más o menos unos 15 años. Ellos vienen en una chalupa. Una chalupa es una barca pequeña. El viejito tiene la cabeza agachada y se coge la cabeza y está llorando. El jovencito también, el muchacho también está llorando. El muchacho es como el que nos dice que los mataron a todos. Ese muchacho tenía el cuerpo en la tierra, pero el alma la tenía, no sé, en otra parte, porque uno lo miraba a los ojos y la mirada la tenía ausente, como si no estuviera. Entonces, nos dicen que habían tirado una pipeta a la iglesia. Una pipeta es un cilindro de gas. Tiraron un cilindro de gas a una iglesia que estaba llena de mujeres, de hombres. Y de niños, sí, mujeres, hombres y niños estaba lleno. Entonces, pues, obvio, nosotros nos cogimos la cabeza y empezamos a llorar. Cuando estábamos en eso, entonces vimos que empezaron a llegar otras chalupas con gente, pues, que ya estaba mucho más despierta. Entonces la gente nos decía que hiciéramos algo, que les ayudáramos a que pararan los combates porque pues necesitaban ir a sacar a los heridos. Entonces los de acá empezaron a sacar a los heridos y cuando estaban en esa tarea comenzaron otra vez con su disparadera. Y entonces pues ya no se podía ir a auxiliar a los que aún quedaban con vida. Basta ya. No más violencia.
precisamente ese tipo de testimonios nos dan cuenta esa inconmensurabilidad que existe entre ese mundo de la experiencia y el mundo, digamos, de la narración, o el mundo de quienes recibimos eso, quienes lo producimos también. Hay una distancia tremendísima. Yo, en mis clases, o sea, por más que uno viva en Colombia, la guerra a veces parece una cosa ajena, parece distante, que sucede en otros lugares, y uno puede tener una vida en las ciudades más o menos como si no pasara nada. Cuando comienzo generalmente los cursos con los estudiantes, una de las primeras preguntas que abordamos es la violencia nuestra es porque sabemos que la hay, nos toca, no nos toca, se cruza con nosotros, no se cruza, y suele ser este tipo de horrores, como los que contaba el testimonio, suceden, si no cotidianamente, con cierta frecuencia, pero la vida del mundo por fuera de esa experiencia de violencia es una que parece no tocarse, parece no encontrarse, y a veces por eso es tan difícil acceder al sentido de lo que sucede, porque parece un mundo sencillamente distante, desconocido, a veces inimaginable. Benjamin, en un texto que se llama El narrador, habla del silencio de los que volvían de las trincheras de la Gran Guerra, y lo que dice Benjamin es que esos que volvían encontraban un mundo que no tenía ningún punto de toque con lo que era el mundo en las trincheras, que no encontraban cómo hacerle entender a sus conciudadanos lo que era aquello. Y cuando lo trataban de hacer, se daban cuenta que se prestaba era para una serie de malentendidos, y nunca se llegaba a ningún lado, hasta el punto que prefirieron, dice Benjamin, el silencio. Y por eso es la fuerza que tiene el silencio también dentro de la memoria. El silencio, lo no dicho, incluso el olvido. Y aquí habría que decir que el olvido no es lo contrario a la memoria, sino que es parte de ella. Y esa fuerza que a veces tiene precisamente lo que no se dice y lo que no se muestra. Esa película que aparece ahí referenciada, no sé si la conocen, ¿la han visto? El hijo de Saúl, ¿alguien la ha visto? ¿Alguna de las que está acá vio esa peli, que es una peli que ganó película mejor Oscar a mejor película extranjera, no sé, hace unos 4 años o 5 tal vez? No sé si alguien la conoce. No. Me suena, pero me suena, y sobre todo el cartel, pero no logro ubicarla. Yo creo que al final no la he visto. Esa peli que es, creería que es húngara, pero tal vez en eso estoy aquí, que es... ay, se me fue. Bueno, se me fue el país de procedencia, pero la peli tiene una cosa muy interesante, y es una película que sucede en el contexto del Holocausto, que sucede en Auschwitz. Y debe haber películas y series, todas las que uno quiera al respecto, ¿cierto? Hay muchísimas, pues. Esta película tiene una particularidad: la película no deja ver casi nada. La cámara está casi todo el tiempo detrás de la espalda del protagonista. El protagonista es un Sonderkommando. Sonderkommandos en el campo de exterminio eran los que les daban la misión horrible de ser quienes tenían que empujar a sus compañeros, amigos tal vez, a las cámaras de gas, encargarse de cerrar la cámara, y luego tener el oficio aún más horrible de sacar esos cuerpos, incinerarlos y tirar las cenizas a los ríos. Los Sonderkommandos, alguien los ha llamado el testigo integral, el que por haber visto el sufrimiento en su extremo, también perdió incluso toda capacidad de reacción, de todo. Esta película es sobre un Sonderkommando que decide no quemar un niño que murió en la cámara de gas, sino enterrarlo. Toda la película es el cómo logra recuperar ese cuerpo, que no lo incineren, y enterrarlo. Lo quiere enterrar, quiere conseguir un rabino que le ayude a hacer la ceremonia al chiquito. Pero lo interesante de la película es, la película no muestra casi nada de lo que sucede alrededor de él, porque en serio, es que técnicamente está la cámara casi todo el tiempo en la espalda de él, y uno es como espectador casi que tiene ganas de pararse y mirar alrededor. Pero por eso mismo es tan tremenda, a partir de lo que no muestra, de lo que uno intuye que está ahí, pero no se lo está mostrando, de lo que uno escucha vagamente, porque está llena de rumores también la película. Yo cuando la vi en el cine creí que la gente al lado estaba hablando, y más de una vez le pedía, pues miraba yo, ¿quién es el que habla tanto? En realidad la película está llena de rumores. Entonces está construida a partir de lo no dicho. Entonces por eso la fuerza que tiene el silencio.
Por cierto, durante la presentación a la derecha está saliendo una serie, unas fotos de una serie de un fotógrafo colombiano, Juan Manuel Echavarría. La serie se llama Ríos y Silencios, y es muy interesante lo que hizo Juan Manuel, fue ir a pueblos abandonados por la violencia, pueblos donde la gente se desplazó forzadamente, y le toma fotos al que era el salón de la escuela, o uno de los salones de la escuela. Retrocedo así muy rápido. Esto también era un salón, lo que se ve al fondo era el tablero, entonces, lo mismo todas las que han ido saliendo son esas, son... sí, un aula, pues, un aula de clase donde estaba la pizarra, y Juan Manuel lo que hace es recorrer el país tomando estas fotografías de esos espacios, pues, donde antes estaban las clases y ahora queda en algunos casos el silencio, como aparecía allí en un cartel. Lo interesante entonces, y para entrar ya ahora sí como en el cuerpo, en el centro más bien de la charla, lo interesante es darnos cuenta que la memoria no trabaja, o el trabajo de la memoria no es a pesar de sus limitaciones, porque por supuesto la memoria es un instrumento débil, falaz incluso. Digamos que hoy en día sabemos cómo podemos tener recuerdos falsos y es casi imposible reconocerlos de recuerdos verdaderos. Hay experimentos que han hecho, por ejemplo, con respecto al 11 de septiembre, las personas lo que recuerdan, los neoyorquinos lo que recuerdan de ese día, y luego se han dado cuenta que muchos de los que tienen recuerdos precisos de haber visto el avión, de haber visto esa imagen, pues, del segundo avión entrando a la torre, ni siquiera estaban en Nueva York ese día, pero luego crearon una memoria del hecho y juran que estaban ahí. Y en general la memoria es un instrumento débil, falaz a veces, y tiene esos limitantes que les decía yo para poder llegar como a veces a la esencia de lo que se está transmitiendo cuando hablamos de violencia, de memoria de la experiencia del sufrimiento violento. Pero lo particular es que la memoria no es que trabaje a pesar de esas limitaciones, sino justamente que habla desde y a través de ellas. Es decir, mientras la historia narra lo narrable, es decir, la historia narra el archivo, lo que se ha podido tener, separar lo que se ha dicho y se ha organizado, la memoria, en cambio, narra lo inefable, busca narrar lo inefable, y es esa tarea poética, esa tarea de narrar aquello que en esencia no se puede narrar, es la que aborda la memoria. Y lo que trata es de darle una forma a la narración ya que se hace de la memoria. Entonces, cuando llegamos al momento de escribir sobre ello, de contar sobre ello, es tratar de coger unos fragmentos que están muy sueltos y darle una forma que trata de reproducir la experiencia pasada. Entonces, en el esquema, digamos, el cuadro entero a la izquierda es la experiencia como fue, y a la derecha es la narración que trata de reconstruir esa experiencia, pero que nunca va a reproducirla idénticamente, se acercará. Pero en cualquier caso, como dice Paul Riquet, que la experiencia pasada de la violencia en el extremo sería muda si no se articula narrativamente. Y esa narración, ese cuadro que aparecía a la derecha, esa narración tiene, digamos, dos niveles. Uno es el del relato local, el de cómo las propias comunidades y las propias personas víctimas de ello relatan y cuentan lo que les sucedió, y es un relato que circula y se produce y circula entre los que Riquet llama los allegados, es decir, aquellos que me importan y aquellos cuya suerte me importa, y aquellos para los que a los que mi suerte les importa. Entonces, esos allegados que conforman una comunidad se relatan localmente lo que sucede, tienen sus maneras a veces idiosincráticas a través de canciones, poemas o en la conversación diaria. Entonces, hay un nivel donde se reconstruye la experiencia del pasado, y es ese nivel local del relato. A mí me gusta diferenciar entre relato y narración para hablar del relato local, mientras la narración lo dejo el término para la producción experta, para la que hacen personas que trabajan en este campo, el antropólogo que va, el comisionado de la verdad que va, el que trabaja para una ONG o para una institución y va a hacer un trabajo de memoria, el académico como ustedes o yo,
que también va a recoger esa información, produce una narración experta. Esa narración experta está producida y divulgada además dentro de un sistema de producción y administración del conocimiento. Uno podría hablar incluso del sistema experto de la memoria, utilizando el término de sistema de expertos que utiliza Giddens cuando está hablando o tratando de conceptualizar la forma en que funcionan las sociedades modernas. Y él dice que básicamente hay un gran espectro del funcionamiento de la sociedad que está a cargo de los sistemas de expertos, que los denomina así, literal, como lo pongo allí, sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes áreas del conocimiento material y social en el que vivimos. La particularidad de los sistemas de expertos, como los analiza Giddens, es que nosotros dejamos en manos de muchos sistemas de expertos parte del funcionamiento de nuestra vida social sin nosotros tener ninguna necesidad de saber cómo funciona. Yo no todos los días conecto equipos y cuando hundo un switchecito en casa, la luz se enciende, pero yo no tengo ni idea de esa luz, cómo llega hasta casa, cómo la administran para que la tengamos todos, no tengo ni tengo que tener idea. O sea, no necesito saber de eso. Hay un sistema experto que se encarga y yo simplemente me conecto a una red que detrás tiene toda una estructura que no necesito saber. De alguna u otra manera sucede algo similar cuando hablamos del sistema experto de la memoria, es que hay todo un andamiaje institucional, académico, que produce memoria, que coge los relatos locales, que coge esos testimonios locales y producimos toda una serie de trabajos de la memoria y que funcionamos de alguna manera como una episteme, como un régimen de interpretación y de producción, pero que además nuestro campo de conocimiento y además un campo también de alguna u otra forma de poder, nos otorga pareciera otorgarnos cierta legitimidad social para efectuar interpretaciones acreditadas, digamos, o interpretaciones de esos relatos locales a más grande escala. Y quien luego cuestiona o pone en contexto uno u otro esos relatos, es precisamente ese sistema experto de la memoria que pareciera tener como esa legitimidad. Entonces uno tendría que diferenciar entre ese relato local que rehace de alguna manera performativamente la experiencia del pasado para hacerla soportable. Michael Jackson, un antropólogo homónimo del cantante, o el cantante era homónimo de él, Michael Jackson dice, estudiando comunidades pues, alrededor del mundo, se da cuenta que a veces la necesidad de relatar es una manera de hacer soportable aquello que en principio no lo era y de darle algún sentido común a la experiencia. Entonces ese es como digamos, el lugar que ocupa el relato local, mientras la narración experta tiene otra función, y es que esa función de alguna u otra forma es enmarcar esa experiencia local concreta dentro de unas tramas de violencia más amplias, que el relato local no lo tiene a veces, ni siquiera puede tenerlo porque no es su propósito. Es decir, la comunidad que cuenta lo que le sucedió, las personas de Bojayá, las personas de cualquier lado que cuentan aquello, ellos están tratando de entender lo que les pasó, por qué les pasó. Pero luego el hecho de que eso esté vinculado a unas tramas, a unas lógicas sociopolíticas más amplias con relación al país, con relación al mismo mundo entero, el relato local no lo hace porque no es lo que pretende hacerlo, no lo necesita para su función. Y ahí entran como esas narrativas expertas. Pero también hay que ver que al pasar del relato local a la narrativa experta, algo va quedando en el camino. Por ejemplo, esa dimensión performática se va quedando en el camino porque se va dando una distancia entre estas formas de narrar o de hablar del pasado violento. De hecho, uno a veces debería hacer conciencia, o la idea es, o lo que vengo trabajando es en tratar de hacer conciencia en la distancia epistemológica que hay entre el lugar de producción de los relatos locales y el lugar de producción y discusión de la narración experta. La manera en que opera el conocimiento a nivel local, el conocimiento del pasado es una
muy distinta de la forma en la que opera el conocimiento pues en los investigadores que llegan, en todos estos productores de los trabajos de la memoria. Además, en términos fenomenológicos, uno podría hablar del encuentro de dos tiempos. ¿En qué sentido? En el sentido en que las comunidades locales que han vivido la experiencia de la violencia pasada están tratando de hacer algo que una antropóloga india, Veena Das, llama el descenso al ordinario, es decir, volver a sus vidas cotidianas, tratar de reconstruir una cotidianidad por fuera de ese impacto violento, tratar de establecer incluso cierta distancia con lo sucedido y volcarse en su vida. Una vida que puede ser incluso aburridora ya si se quiere, es decir, una vida donde sencillamente sea el ritmo cotidiano. Pero en cambio, entonces la experiencia del tiempo es la experiencia de lo cotidiano ya, después de pasado un tiempo, qué sé yo, el trabajo de investigación doctoral mío estuvo muy centrado en una comunidad de pescadores que en el 2000 habían tenido una experiencia de violencia paramilitar, y lo que tenían en el 2010 cuando yo voy allí, y bueno, y no he dejado de ir desde entonces, es una vida cotidiana de pesca, de la vida de casi cualquier otro pueblo, con otras dinámicas por allá institucionales, pues, de reparación, pero una vida cotidiana de descenso al ordinario. Pero en cambio, el investigador que llega, el sistema experto que llega, lo que quiere es la experiencia del tiempo de lo extraordinario. O sea, lo que interesa es revivir eso, ¿no? Pero hablemos de aquello que sucedió, pero ¿qué queda hoy de esa violencia? ¿Dónde está la marca actual? ¿Dónde están las heridas, si se quieren, que todavía continúan, las cicatrices, etcétera? Entonces, frente al descenso del ordinario que puede o que tiene lugar para las comunidades locales pasado cierto tiempo, el investigador o el sistema experto quiere de alguna u otra manera hacer hincapié en lo extraordinario. Así que, de alguna u otra forma, si volvemos a la pregunta inicial de qué hablamos cuando hablamos de memoria, o tal vez mejor, de qué hablamos cuando hablamos de los trabajos de la memoria, uno tendría que, o ahora podríamos responder, que es la producción de una narración posible, de esa que surge de ese cruce de esas dos experiencias. Y esa posibilidad de la narración está determinada por lo dicho y lo no dicho de los relatos, y por lo que se pueda y no se pueda decir en la narración. Entonces vean que van siendo niveles donde hay cosas que van quedando. A nivel local hay cosas que no se pueden decir, porque hay unos, digamos, acuerdos al interior de los grupos comunitarios o de las pequeñas sociedades, los pequeños grupos sociales. Hay unas cosas que hacia afuera se pueden juzgar de maneras muy diversas, hay cosas que al decirse pueden incluso tener implicaciones legales o lo que sea, entonces no se dice. Y luego, cuando uno recoge esa información y la va a plasmar en un texto, en un informe de memoria, en un libro, hay unas cosas que también podrá y no podrá decir, unas cosas que es imposible decir porque le fueron contadas a uno para que entendieran los contextos, pero bajo la condición de no revelarlas, por ejemplo. Cosas que no se pueden decir porque precisarían un contexto muy amplio que tal vez el espacio no da. En fin, todo eso que va quedando por fuera es también parte de la memoria. Por eso a mí me gusta diferenciar entre estos tres momentos. Algo como lo que yo llamo lo terrible, inefable, es decir, la propia experiencia que se tuvo del sufrimiento violento, que es en esencia incluso inenarrable. Lo terrible compartido, que es entonces ya cuando hay un relato local de eso que nos pasó. Entonces lo construyen aquellos que pueden utilizar esa primera persona. Y luego está lo terrible inteligible, que es los textos, los libros, lo que se puede producir y se puede contar hacia afuera, que tiene además unas tipologías narrativas, tiene unas formas establecidas, tiene unos filtros además, pues, y por eso yo titulaba la charla como
digamos, las limitaciones que hay también en el campo de la evidencia. Entonces, cuando se trae lo terrible e inteligible, a veces requiere incluso de unas pautas, convenciones que hay formales, por ejemplo, en el mundo académico. Yo recuerdo algo, yo trabajé un año en la Universidad de Utrecht en Holanda, y allí había una colega, una chica que también estaba haciendo su doctorado, yo era investigador doctoral allí, y hay una chica inglesa cuyo investigación era sobre la guerra sucia en Irak, sobre, digamos, la forma en que el ejército estadounidense adelantó pues una guerra sucia en aquel país. Y sus informantes eran militares o exmilitares que habían estado allí, y era quienes le contaban un poco todo. Y en la universidad había un problema serio porque a ella le estaban exigiendo que tenía que tener un consentimiento informado para presentar eso como material de su trabajo doctoral, que sin eso no se lo podían recibir. Y claro, no podían. Y el alegato era ella eso, no se puede, o sea, estoy frente a un tipo de tema que eso no me lo permite. Entonces, incluso esos condicionamientos profesionales o disciplinares marcan ahí también lo que se puede decir. Por ello, mientras uno diría que para la historiografía la distinción fundamental está entre lo dicho y lo no dicho, y eso es lo que forma el archivo que realmente se cuenta, para la memoria en realidad la tensión es entre lo decible y lo no decible. Todo el tiempo está esa tensión ahí, porque hay cosas que sencillamente no se pueden decir. Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, y yo no sé si en Europa todavía, o en España, en el colegio se leen testimonios como los de Primo Levi, estos libros que en algún momento o en algunos lugares todavía son fundamentales en la formación incluso de los chicos, pues a nivel del colegio de memoria del genocidio nazi. Y Primo Levi era casi que un texto, en algún momento fue casi que un libro de texto, pues leer sus memorias. Y en algún punto de sus memorias él dice esto que aparece allí: muchas cosas dijimos e hicimos entonces se refiere en el campo de exterminio, de las cuales es mejor que no quede recuerdo. Entonces, esa tensión es la que se incorpora. Y por ello, el hecho de que la tensión sea entre lo decible y lo no decible es que determina que ese carácter deficitario de la memoria, es decir, hay un déficit de la memoria porque hay algo que está ahí, pero que no puede, algo que no está ahí y no puede estar. Y precisamente por eso es que se presta tanto para ser un objeto social y político de disputa. Y ustedes aquí seguro tienen ejemplos, montones de ellos, ¿cierto? Como la memoria se vuelve el campo de disputa, y entonces aparecen unos textos como ese que ahí está a la izquierda arriba, la otra memoria histórica. Entonces es necesario narrar la otra memoria. Nos han querido contar la memoria del sufrimiento republicano, pero no, hay que mirar entonces también la violencia que producían los republicanos. Entonces se instala una disputa. Y es un terreno para disputar más o menos fácil, en el sentido en que el carácter deficitario de la memoria le es propio, pues no se supera, porque hay un vacío que está presente en el relato, por lo que les he dicho, y ese vacío interpela al investigador, interpela al experto que produce memoria, porque hay algo allí que no está dicho, pero no es decible, que crea un vacío, y uno cómo trabaja con eso, o sea, hasta qué punto se busca llenar ese vacío o se busca mantener el vacío mismo en la producción, pues. Entonces, cuando uno trabaja en este campo, es un tema que en algún punto algunos nos cuestionamos, y es, queremos hacer muy inteligibles los textos, entonces tratamos de llenar esos vacíos de sentido que a veces están, los dejamos como tal, la apertura del texto o la apertura de la memoria, y no cerrarla. Hay unos colegas míos que trabajan este tema y hablan mucho de la apertura de la memoria o el cerramiento de las mismas, pues hasta qué punto algunos informes o el informe final de una comisión de la verdad busca cerrar, por ejemplo, la memoria, y hasta qué punto es necesario mantenerla abierta, hasta qué punto es importante que haya comunidades que no se sientan reconocidas en un informe final de una comisión como
como la colombiana que está a punto de presentar su informe, y la importancia tal vez de que haya comunidades de víctimas que digan, no, eso que está expresado ahí no nos representa todavía, y entonces se mantenga abierta la memoria, pues, y hasta qué punto además se precisa también como esa memoria viva, performativa, local, que en ningún caso podrá ser reemplazada por los trabajos expertos o profesionales de la memoria. Porque de alguna u otra manera, en los textos que producimos, lo que termina sucediendo es que hay una ausencia de otros y una presencia de textos. A veces hay algo que el vacío que les decía no se resuelve simplemente por producir una narración y por producirla muy bien, así como los vacíos que deja la misma violencia no se resuelven luego por las vidas reconstruidas. Esa serie de fotografías del fotógrafo argentino Gustavo Germán, de la serie Ausencias, trata de dar cuenta literalmente de las ausencias que va dejando la violencia. Él lo que hace, pues ahí se puede como ver fácil, es reconstruir o volver a tomar unas fotografías del pasado con los personajes que estaban, excepto el que ha desaparecido. Esta serie es sobre desaparecidos, pues. Entonces, de alguna u otra forma, esas ausencias son las que se mantienen e incluso en esa dialéctica de la representación que se forma entre el relato local y el relato experto, se mantienen esos vacíos. Hay una cuestión particular sobre la cual a veces no siento yo que no se hace mucho énfasis, y es que hay una relación paradójica entre los que trabajamos esto y las personas con las que trabajamos, porque el tipo de texto que nosotros producimos, documentales si quieren, pero sobre todo los textos escritos, los informes, los libros, pueden resultar incluso ininteligibles para las propias comunidades que son el objeto de esa memoria. Eso sucede sobre todo en contextos como el colombiano, donde la violencia ha atacado particularmente zonas rurales, con fuerza, es en zonas apartadas donde la violencia se ha cebado. Y sin embargo, el Sistema Experto de la Memoria, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión Nacional de la Verdad, los centros de investigación, producimos sobre todo material escrito que básicamente es ininteligible, a veces literalmente, es decir, las personas no saben leer, y eso que da cuenta de mi memoria, de lo que me pasó. Yo ni siquiera lo puedo leer, yo no sé leer. O sí sé leer, pues yo no tengo las herramientas para interpretar ese tipo de textos. En el pueblo de pescadores donde les digo que yo hice mi investigación doctoral, allí el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un informe sobre lo que pasó allí, sobre la masacre, y como en el día del acto de entrega del informe, le regaló literalmente, llevaron cientos de libros y los regalaron a la comunidad para que tuvieran la memoria de lo pasado, de lo que había sucedido. Yo fui años después y básicamente nadie sabía dónde tenía el bendito libro, porque lo tiraron a cualquier lado. Para comenzar, en estos pueblos de pescadores no existe algo similar a una biblioteca, eso es un concepto que no existe sencillamente. El libro no es un objeto de conocimiento, entonces por eso les decía yo hace un ratito la distancia epistemológica que hay entre la forma de producción local y la forma del sistema experto. Entonces, los libros que les regalaron terminaron en cualquier lado, pues en el agua, en la basura, en un rincón, donde sea, pues. Habían pasado 3 años desde el lanzamiento del libro y yo pude apenas encontrar un solo ejemplar en ese pueblo. Un ejemplar por allá muy guardado, pero el único. Nadie más pudo saber qué había pasado con los libros, que en algún momento sí recordaban que les habían dado, pero que no era precisamente ese objeto de conocimiento, pues, con el que localmente se trabaja. Y por eso lo que se da es efectivamente hay como un ejercicio de traducción cultural, si se quiere, entre los relatos locales y la narración. Se hace un ejercicio de traducción para tratar de, traducción en el sentido de llevarlo a otro escenario de discusión con otro tipo de lenguaje, pero es cierto que se da a partir de una desigualdad de lenguajes, pues, donde quien de alguna u otra manera se plantea en espacios políticos de discusión, trata de cuestionar
el tipo de memoria existente en un país y todo es esa narración experta que, insisto, resulta un poco ininteligible para las propias comunidades. Y con esto entro ya a lo final, y es que de alguna u otra forma la memoria que producimos o los trabajos de la memoria tienden a ser memorias fijas, es decir, un libro, un monumento, y estas memorias fijas de alguna u otra manera precisamente contradicen una esencia misma del material con el que se trabaja, y es que en realidad las memorias locales no son tan fijas, varían con el tiempo, se movilizan, cambian de sentido. Al principio les decía que no estamos hablando del pasado que fue, sino del pasado que seremos. Eso significa que siempre desde el presente es que se reconstruye, se reviven y se vuelven a darle forma a la memoria. Pero sin embargo, cuando nosotros producimos un trabajo, ese trabajo de alguna u otra manera queda fijo, y por eso a veces puede ser que lo que se dé es una distancia, una lejanía del tipo de memoria que se produce a nivel de informes y del tipo de memoria que circula en relatos locales. Yo he hecho el ejercicio como parte de investigación, pero no deja de ser también un ejercicio del sistema experto, que es la paradoja, de preguntar precisamente, de hablar con las personas que han sido sujetos de esos informes y ver cómo han reaccionado ante ellos, cómo lo han tomado, y generalmente es una relación paradójica con el propio libro o texto o documental, lo que sea, que cuentan su experiencia, porque por un lado, lo que les decía ahorita, resulta ininteligible en algunos momentos, y por otro, sienten que su memoria actual es distinta. Esa era la memoria que tuvieron, esa era la forma en que recordaban el pasado unos años atrás, pero ahora lo recuerdan de otra manera porque se han movilizado y ya su identidad actual es otra. Entonces, que sienten o se siente fácil una distancia con esos relatos expertos o con esas narraciones expertas. Por eso el cuadrito que les presentaba al principio, entonces le agrego dos filas más a la derecha, y es que tal vez el relato local son esas memorias cercanas, en plural, que van transformándose, que van cambiando, que se movilizan, y que un buen día también se van apagando, pues va quedando atrás y ya, como les decía, hay una inmersión en lo cotidiano, en lo ordinario, y eso extraordinario que fue la violencia va quedando atrás, mientras la memoria lejana o las memorias expertas empieza a veces a ser una forma lejana de memoria, en el sentido de que se distancia a veces de esas memorias locales. Pero eso no quiere decir que no se debe hacer ese trabajo. Es decir, yo he hecho, pues yo los últimos años lo he dedicado como un proceso de autorreflexión sobre el trabajo de la memoria, y de encontrarle también como esos límites y tratar de mirarlo con un ojo crítico, pero no para decir que no se debe hacer, porque un poco como dice Rick, que no existiría el tiempo pensado si no fuera un tiempo narrado, es decir, no existiría entonces la forma de hablar del pasado violento si no lo narramos, y además porque de alguna u otra manera sí siento que nosotros, en mi caso como investigador colombiano, tengo una función de ser un testimoniante delegativo, es decir, de recibir o de estar en una posición que me permite ser como un enlace, un puente entre esos relatos locales y una audiencia más amplia, distinta, que puede incluso tener algún tipo de influencia en políticas públicas, por ejemplo, o en la forma en la que se piensa o se construyen los regímenes de memoria, es decir, la forma en la que es legítimo pensar un pasado. Entonces creo que uno sí está en una posición de testimoniante, delegativo, de puente, y la debe ejercer, solo que teniendo en cuenta los límites. Y aparte, la necesidad de narrar esto es una manera también como de luchar contra lo que Sarah Cobb, otra investigadora, llama la violencia narrativa, es decir, el hecho de que sean otros los que a veces llamen y nombren a la violencia de cierta manera, incluso revictimizando. Por ejemplo, yo no sé aquí, y eso sí les pregunto, en Colombia hay un término horrible
al tipo de asesinatos del que son víctimas vendedores de drogas, trabajadoras sexuales, drogadictos. En el país lo llaman limpieza social, que es un término que básicamente pareciera legitimar ese tipo de violencia. ¿Aquí eso recibe ese nombre o no recibe ningún nombre o cómo lo llaman o no hay una manera de llamarlo? Abiertamente no se llama así. Por ejemplo, ahora que has mencionado el tema de los adictos, es cuando ha habido traslados de poblaciones adictas, que ha habido aquí un problema muy fuerte de la heroína en la transición y que se han hecho desplazamientos fuera de la ciudad, pero así limpieza, como nos cuentas tú en Colombia, o como sería el equivalente en Filipinas, ¿no? Que también hace el Duterte, que ha hecho durante mucho tiempo. Claro, correcto. Desde luego, así reconocido el nombre, no. Entonces, mira, por ejemplo, es una forma bastante común de nombrarla hasta el punto de que se ha normalizado y a veces ni se ha cuestionado, pero ¿por qué se llama así? O sea, ¿por qué estamos llamando de esa manera? Entonces, lo que quiero hacer énfasis en este final es la forma de producir narración igual por un sistema experto también es importante cuando hay un grupo que no tiene acceso tal vez a la producción de significado sobre su propia experiencia. Pienso, por ejemplo, en los habitantes de calle, los mendigos que sufren este tipo de violencia, que tal vez no tienen ni los instrumentos ni la posibilidad de narrar lo que les pasa y de cuestionar incluso la forma en que se llama lo que les pasa. Y tal vez trabajos como ese que referencio ahí, que es un trabajo del Centro Nacional, que precisamente se hizo del Centro Nacional de Memoria Histórica, que precisamente lo hicieron sobre ese tipo de violencia y lo que busca todo el informe es cuestionar el propio nombre. Entonces, limpieza social, una violencia mal llamada, mal denominada, porque hace énfasis allí y en el fondo es que la idea es que si no se articula una narrativa, tal vez no es posible ni la protesta ni la acción política. Entonces, para resumir un poco, lo que he querido mostrar es que efectivamente, digamos, la experiencia del pasado se interpreta a nivel local a través de unos relatos de esa experiencia, y son esos relatos los que sirven de evidencia o de material con el que trabaja todo lo que he denominado el sistema experto de la memoria, que hace un trabajo necesario, pero que también va distanciándose un poco y va de alguna u otra manera, algo va quedando en el camino y algo se va perdiendo irremediablemente también, y hay una dimensión performativa que se escapa, unos silencios que a veces no son tan bien incorporados. Y al mismo tiempo persiste, no estoy diciendo entonces la necesidad de acabar con los relatos expertos, con la narración experta, sino simplemente mirar nosotros que estamos trabajando en ello, quienes trabajamos en ello, cómo trabajamos desde esos mismos límites, sin perder de vista las formas locales en las que se sigue produciendo conocimiento del pasado. Y para mostrarles eso, para finalizar además, les pongo una pequeña canción que yo mismo grabé el video de desarrollo del trabajo de campo en una comunidad de pescadores, la que les mencionaba, donde un miembro de la comunidad está cantando lo que les pasó. Y el énfasis que él va a hacer en su canción es en personajes, en mostrar el vacío de los personajes que ya no están, los amigos que se fueron. Y son manera entonces localmente en que se narra y se celebra incluso de manera extraña. Es decir, esto que les voy a poner es una canción dolorosa, pero que en las parrandas se canta, en las parrandas, en las fiestas a veces, cuando están bebiendo ron y en cualquier momento pueden cantarlo como parte también de la misma fiesta, aunque se está conmemorando o haciendo memoria sobre ese pasado violento. Se los dejo para mostrarles solo un ejemplo de una forma local de hacer memoria. El caso que ocurrió en Nueva Venecia deja cultivado muchos dolores. El caso que ocurrió en Nueva Venecia deja cultivado muchos dolores por la muerte de humildes pescadores que quedaron tendidos allá en la iglesia. Por la muerte de humildes pescadores que quedaron tendidos allá en la iglesia. Nueva Venecia, pueblo querido, ay, qué tristeza pasó contigo. Mataron a Martín y Octavito, hermanito que vos te componía. Mataron a Martín y Octavito,
hermanito que vos te componía. También mataron a Amado Mejía, acabaron con la vida de Basilito. También mataron a Amado Mejía, acabaron con la vida de Basilito. Ayer era mito, ayer era mito, ayer era mito que murió a los pocos días. Ayer era mito, ayer era mito, ayer era mito que murió a los pocos días. En mi pueblo nunca olvidarán la tragedia, la noche del quejío. Y en mi pueblo nunca olvidarán la tragedia, la noche del quejío. Por la cruel muerte de Calimán, el difunto Murcia y a Darío. Por la cruel muerte de Calimán, el difunto Murcia y a Darío. Amigos míos, amigos míos, amigos míos que hoy en la tumba se están. Amigos míos, amigos míos, amigos míos que hoy en la tumba se están. Cada rato vivo lamentando la muerte de Armando y la de B. Rodríguez. Ojalá que nunca se me olvide para yo seguirlo recordando. Ojalá que nunca se me olvide para yo seguirlo recordando. Nueva Venecia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Nueva Venecia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Siento llorar, cuando esta canción yo me pongo a cantar. No ocurra más, otra tragedia tremenda en Pará. Esa era entonces una pequeña muestra pues de una manera pues de memoria local que estaba teniendo lugar en este pueblo de Nueva Venecia. Voy a dejar de compartir pantalla. Ah, no, ya dejé. Estás quitándola ahora. Ya no la hay. Sí, todavía sí está. Está como enganchada, no sé. Ahora. Ya está. Listo. Perfecto. Eso último entonces que les había mostrado es un ejemplo pues de unos relatos locales ya más formados, porque es a través de versos o de canciones, que a su vez están basados no en la experiencia directa de quien los compuso. Entonces vean todos los niveles que hay. Quien compuso esa canción se basó en unos versos de una mujer del pueblo sobre la masacre que hubo allí, pero a la vez la mujer no estuvo directamente cuando sucedió aquello. Ella se basó en las formas en que localmente se hablaba de todo esto y construyó sus poemas. Luego aquí construyeron las canciones y luego esas canciones pasan, por ejemplo, a ser parte de una narrativa experta. Entonces van quedando esos niveles donde al final pareciera que prevaleciera pues es este tipo de construcción ya más elaborada la que se discute, la que circula a través de libros y a través de películas, de documentales, pero no olvidar entonces como ese tránsito que hay. Es como lo que yo estoy queriendo ahora trabajar es eso, es como mirar todo esos lazos, esos vasos comunicantes y buscar la manera, incluso buscar la manera de hacerlos evidente, de cómo en realidad vienen al texto los vacíos, cómo vienen al texto los silencios, cómo esa tensión se puntualiza ahí. Es de alguna forma lo que quería mostrarles, como el tipo de trabajo que he ido desarrollando, es más el trabajo lo que he ido pensando y elaborando sobre mi propio trabajo, es como una meta reflexión sobre el trabajo desempeñado pues en varios años, un poquito lo que quería presentarles como en este contexto de la cátedra. Enhorabuena, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante. ¿Se abre un turno ahora de preguntas o de comentarios? Yo tengo aquí una lista, ¿eh? Conversemos un poco. Entonces, la última, porque si no... ¿Yo la última? No, lo digo en broma. Yo, desde luego, Gabriel, felicitarte no solo por el trabajo que haces, que es impresionante, precioso, y entiendo que desde el punto de vista sentimental también debe ser duro, ¿no? Confrontar todos esos relatos con los que te encuentras, sobre todo en esa comunidad de pescadores, pero sobre todo por cómo nos lo has expuesto, ¿no? Y a mí también se me han suscitado muchísimas preguntas y una gran reflexión al final, ¿no? Y es que yo la lanzo y luego ya empieza el debate. Empiezo yo porque soy la mayor en edad, dignidad y gobierno, ¿vale? Que
al final, o sea, yo lo que siempre me pregunto en el caso de lo que tú nos has comentado, Gabriel, o de otros países, ¿no? donde hay más menos interés por el estudio de la memoria histórica, es que al final, bueno, pues en ese tránsito entre lo que tú comentabas, los relatos, ¿no? que son más viscerales, más vividos, más tal, a esa narración más o menos institucionalizada primero por vosotros, ¿no? Los investigadores, pero que después conforman también una narración hegemónica en determinados países. A mí lo que me llama la atención es cómo hay veces, y lo hemos vivido en España, hay dos narraciones tan confrontadas con lo que es, por ejemplo, nuestra memoria histórica de la guerra civil, ¿no? Y claro, ahí te demuestra que al final es la mirada política sobre esa propia narración la que construye estos relatos, no, pues tú lo has llamado relatos, sino esa narración hegemónica, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿cómo es posible que partiendo de la misma realidad y de la misma recreación de la realidad de quienes lo vivieron puedan ser tan divergentes, ¿no? Es algo que siempre me ha preocupado, porque al final eso es lo que conformará la historia que estudiarán las generaciones venideras, ¿no? Y se van a encontrar pues con narraciones a veces no solamente yuxtapuestas, sino contradictorias, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que me preocupa. Hay una que me gustaría decir y es que lo que sucede en España se ve mucho, pero no creas, en Colombia es lo mismo con qué sé yo, el partido político actual de gobierno, que básicamente se ha montado sobre una narración de que no existe un conflicto armado en Colombia, de que lo que hay es una amenaza terrorista y que por tanto el Estado está deteniendo o tratando de contener una amenaza terrorista, pero que ahí nunca ha habido conflicto. Y eso ya es una forma de narrar, ¿cierto? Entonces, claro, lo que hay es, si se quiere, una instrumentalización política de ese déficit mismo de la memoria, que es lo que a veces hay, pues, porque efectivamente son, digamos, hay tantas experiencias o la experiencia del pasado está tan fragmentada que luego se presta para esas formas de instrumentalización de yo quiero hacer lo que diga esto. Mi preocupación es el rédito político que le saco, no la memoria como tal. Y es lo que sucede también aquí, ¿cierto? Cuando están, digamos, un proyecto que se puede armar a partir pues porque siguen queriendo buscar todavía en la tierra restos del pasado, si ya hicimos la transición, ya olvidemos eso. Pero la preocupación no es en realidad por saber si esos vestigios que están bajo tierra tienen algo o no que decirnos, sino cuál es el aprovechamiento que puedo hacer yo en tanto proyecto de aquí en adelante de la memoria, y entonces qué me sirve y qué no me sirve. Por eso les decía eso que dice María Emma Wills, que me gusta tanto, de la memoria es el pasado que seremos, y entonces ahí se construyen unos proyectos políticos, o sea, cómo yo recojo esto y para dónde lo llevo, y se presta mucho. Yo creo que en todos lados donde hay estas disputas, porque además hay un tipo de memoria que se rechaza, pues de plano la memoria que cuestiona mi posición en el presente, entonces yo lo voy a dejar a un lado, ¿cierto? Vuelvo al caso colombiano. ¿Hagamos memoria del pasado? Sí, hagámosla, pero hablemos entonces de los guerrilleros como esa gente malvada que ha producido sufrimiento, pero no vamos a hablar de las conexiones que a nivel social ha habido tal vez con unos sectores, no, de eso no, porque eso ya resulta molesto, ¿para qué vamos a hablar de eso? Innecesario. Entonces, básicamente es una necesidad de simplificar la memoria también, de que hablemos de buenos y malos y nosotros pongamos donde están los buenos y se acabó. Colombia vive una campaña institucional que yo detestaba, pero la detestaba mucho cada vez que salía en televisión, y era los buenos somos más. Entonces había una de estas producciones de marca país y el eslogan era los buenos somos más. Y es como unas ganas de descomplejizar y no ver, pero esperen, nosotros como sociedad, realmente eso que ha pasado, nosotros qué rol hemos tenido allí, pero obviamente hay proyectos a los que poco les interesa la complejidad y más la simplicidad, creo yo. Flavia había levantado, todas han levantado la mano, entonces, como quieran ustedes mismas. Sí, bueno, yo
El primero, sí. No, no se te oye. Se No se envió. acopla. Se acopla. Sí, yo escucho perfecto. A ver, ¿será porque están los demás micros abiertos? Claro. Sí, Vamos a cerrar el resto y ahora sí se te... Vale. Ok. Bien, pues fenomenal. Ahora quito la manita. Nada, dos cositas. Gracias y enhorabuena. Enhorabuena, voy a empezar por lo último. Por el estudio maravilloso que has estado haciendo en los últimos años. Es admirable esta capacidad de interpretar la realidad, ¿no? Y de buscar y de verlo desde el punto de vista de uno mismo, en primera persona, siendo colombiano y viviendo esta historia, ¿no? Y a la vez desde fuera, como investigador, con esta distancia, ¿no?, que requiere la investigación hacia el objeto de estudio. Y por otra parte, gracias por estar aquí con nosotros hoy, con nosotras, por compartir ese estudio y provocar estas reflexiones, porque yo como Carmen estaba aquí tomando apuntes y bueno, pues me ha generado muchísimas reflexiones, ¿no? Pero por no enrollarme, yo voy directamente a una de las cuestiones que más me ha gustado, aparte de lo que acabas de decir, de esa dualidad, ¿no?, de entre el bien y el mal que se está utilizando muchísimo en el discurso político en América Latina ahora mismo. Y bueno, pues más allá de esto, es tan interesante lo que tú has comentado respecto a muchas veces, ¿no?, la inexistencia de palabras representativas de determinadas realidades, lo que no significa que no existan, ¿no?, sino que hay otras formas de expresarlas, como el mismo afecto, ¿no?, entendiendo la palabra afecto como todas las pasiones del ánimo. Bueno, pero el hecho de que no seamos capaces de verbalizar determinadas cuestiones significa que realmente no vayan a pasar a la historia, ¿no? Eso yo creo que es una de las grandes reflexiones que tú nos propones, porque la historia al fin y al cabo es lo que se cuenta, pero sobre todo cómo se cuenta. Y lo que no se cuenta, con palabras, ¿qué, no? ¿Qué pasa? Pues esa era la reflexión que quería compartir con vosotras hoy. Gracias, Gabriel. Besito. Gracias, Flavia, a ti por las palabras y efectivamente la pregunta, eso tan paradójico de hay cosas que tal vez no podemos nombrar como, o más bien, las palabras tienen un límite tan tremendo, pero no quiere decir que la experiencia no exista, pero nuestro material es ese, ¿cierto? Entonces, recuerden el epígrafe que ponía Alejandra Pizarnik de todo lo que se puede decir es mentira, es como no es que no se pueda hablar, sino cómo dar cuenta de aquello que ni siquiera hablándolo se expresa del todo. Y esas experiencias son esas, pues, como otro tipo de experiencia, ¿cierto? Uno tal vez podría decir que la experiencia amorosa es un poco también eso, pues él sabe lo que es estar enamorado quien ha estado enamorado. Antes uno se lo pueden contar 30.000 veces y uno dirá que, suena bien, pero la experiencia como tal no. Ahora, esto tiene una particularidad, Flavia, y es, digamos, la alegría se deja compartir más fácil, de hecho crece. Pues, no sé, quien está viendo un partido de fútbol lo disfruta más cuando se abraza con el amigo en el gol, ¿cierto? La experiencia del sufrimiento violento a veces hace sentir irremediablemente solo, porque incluso cuando hay compañía, al final del día queda alguien solo con su dolor. Pues, y no era experiencia de violencia, pero cuando murió mi padre, mi madre todavía lo dice y es, sí, muy, muy lindo, o sea, ha sido muy bello sentirlo a ustedes más cerca, pero finalmente ustedes se van para sus casas y yo me acuesto en esa cama sola después de 50 años de dormir con él. Y eso es una experiencia que le toca a ella vivirla y la cuenta y uno dice, bueno, sí, pero es que estamos en el límite de lo decible y eso a mí es un tema que a mí en realidad me inquieta mucho porque no se exprese totalmente, no es que no se sienta totalmente como tú acabas de decir, pero por ahí va la paradoja de todo esto. No sé si Patricia o... Jacqueline, no nos saludamos, no alcanzamos a saludarnos al principio. Hola, ¿cómo estás? Espera, estaba activando el micro. Hola, buenas. ¿Pregunto ahora o...? ¿Sí? Vale, mira, varias cositas. Bueno, igual, felicidades, me ha encantado la ponencia. Es un tema que a mí me preocupa y ocupa. Es lo que hablabas, o sea, en todos los países el tema de la memoria, de la violencia, asociada a la violencia, sigue siendo consustancial.
pero yo creo que en América Latina es, por desgracia, un leitmotiv extremadamente vívido, ¿no? Extremadamente actual. Y pensando en cuando ponías lo de la película húngara, a mí hay un director colombiano que me gusta muchísimo, que es Luis Ospina. No sé, bueno, con todo el grupo de Cali, ¿no? Pero bueno, Luis Ospina es como la figura, y su cine a mí me interesaba, bueno, me interesa muchísimo precisamente por los tipos de violencia y de memoria con los que trabaja, ¿no? Incluso él tiene un término que a mí me encanta, que es la pornomiseria, y que está asociada a esa violencia, a lo mejor no tan evidente, más elíptica, que es como se le ha llamado al tipo de cine que él hace, asociado a la memoria y a la violencia. Y es también el hecho de lo que tú hablabas, ¿no? De cómo nosotros construimos desde una mirada externa, ya sea institucional o no, la memoria de esos pueblos o de esos de ciertas asociaciones, de vecinos o de pescadores, o sea, y en este caso incluso la mirada tan externa, ¿no? Incluso casi siempre terminamos teniendo una mirada muy turística a la hora de reconstruir ciertas memorias, por muy buenas intenciones que tengamos, aunque no vengamos aunque no estemos asociados a esos documentos de la verdad institucionales, aunque critiquemos incluso esa verdad institucional, también la verdad que nosotros tratamos de reconstruir no deja de ser una verdad muy externa, ¿no? O sea, él tiene un documental que es icónico, que es Agarrando Pueblos, que es precisamente tratar de representar la miseria en Cali, con una mirada extremadamente, en el fondo, exótica, ¿no? Y estereotipada. O sea, de qué es ser pobre, de qué es ser un pobre violento, etc. Entonces, eso a mí siempre me ha preocupado. Yo, de hecho, he trabajado con algunas comunidades y como experiencia, una vez fuimos a hacer un documental bastante terrible sobre una comunidad, o sea, sobre una familia, pero era casi una comunidad suicida en Cuba, ¿no? Y era interesante porque era lo que tú hablabas, el silencio a veces es un pacto que no se debe violar o con el que tienes que tramitar a la hora de filmar, o sea, no puedes tener... ellos no te pueden filmar que están contándote cosas, muchas veces es muy difícil frente a cámara, pero tampoco legalmente siempre puedes tener la cámara escondida, pero solo así ellos pueden narrarte lo que ha sucedido. Y es interesante porque a nivel de esas verdades y esa memoria, por ejemplo, está la verdad de la institución, o sea, al Estado le interesaba demostrar que era una familia suicida, o sea, que ya venía un problema genético y que en el Estado no tenía ninguna implicación. Sin embargo, cuando tú te acercabas a ellos fuera de cámara, muchos de los suicidios estaban asociados a temas políticos. O sea, el suicidio no era solamente un comportamiento psicológico, sino también un modo de protesta frente a determinadas actitudes del Estado cubano. Entonces, es muy interesante porque a la hora de construir ese mapa de la historia de esa familia y de la historia de esa comunidad, porque llevaban años así, habría que ver, porque hay tantas versiones, o sea, está la mirada del Estado, que construye esas medias verdades, pero al final la que nosotros como investigadores construimos terminan siendo medias verdades. Entonces es complicado a la hora de mapear esa memoria. Y lo último era, hay un investigador que se llama Emilio Ichikawa, es filósofo, que él tenía también una teoría como lo que tú has hablado él decía que había naciones incluso en que era muy necesario que para que siguieran subsistiendo o intentar empezar un nuevo camino, era importante el silencio. No el olvido, pero sí el silencio. O sea, para que nuevas generaciones no cargaran todo el tiempo con ese peso y pudieran construirse una vida, si no desde cero, con esas medias verdades. O sea, es muy cuestionable su teoría, pero a mí me parece interesante porque ha pasado mucho en España. O sea, yo tengo amigos que su familia, con todo el tema de la guerra, decidieron no contar nada. O sea, son amigos que no saben, más allá de lo macro,
O sea, de que a lo mejor a mi tío lo asesinaron o estaba en el bando republicano o lo expulsaron de Hermua porque era rojo, etcétera. No saben nada más, no pueden ni siquiera recomponer lo mínimo porque han habido grandes pactos de silencio para que ellos no tuvieran, o sea, las nuevas generaciones no tuvieran que vivir. Entonces a veces es muy complicado, insisto, cartografiar y entender esos procesos de memoria, sobre todo para entendernos a nosotros mismos desde el presente. Y enhorabuena nuevamente, ha sido precioso la Pactos de ponencia. silencio, perdona Jacqueline, no solamente entre amigos, sino dentro de la propia familia. Sí, sobre todo incluso, exacto, Patricia. O sea, yo lo vivo muy de cerca, o sea, la propia familia es la que hace esos pactos, o sea, son hijos, incluso niños de la guerra, que no saben, o sea, no saben algunos ni siquiera por qué llegaron a Toulouse, que son los que más conozco, o por qué llegaron a Rusia, o por qué llegaron a México, qué les pasó a sus padres. Los pocos que se han reencontrado con esa familia, incluso años después, la familia se ha encerrado en un cuarto, ellos solo tienen a nivel de memoria la parte auditiva, oyéndolos reírse y sobre todo llorar, pero no saben nunca de qué hablaron cuando se reencontraron. O sea, es un pacto y ellos no saben quiénes son prácticamente su familia. Es muy triste para ellos mismos, ya no como investigadores nosotros, sino ya a nivel muy íntimo, muy personal. Mira, Jacqueline, bueno, primero gracias también por todo ese comentario. Yo creo que es que el reto, ya desde este lado de la investigación, el reto es precisamente lo que yo llamo ahí como trabajar con ese vacío, ¿cierto? Que es el silencio, se parte de ese vacío, de lo no decible, y saber además que lo que sí se dice entonces es precisamente porque a veces hay unos acuerdos al interior que eso sí se puede decir, no necesariamente porque sea la verdad lo que sea que ello signifique. Yo recuerdo mucho cuando yo estuve viviendo casi 2 años en Nueva Venecia, iba, entraba y salía mucho, pero estuve allá, y durante ese tiempo estaban haciendo un documental sobre la masacre de pescadores, pues un grupo profesional. El problema no es de intenciones, como vos decís, a mí eso me gusta hacer mucho énfasis. El problema no es que el investigador se acerque con una mala o buena intención, sino es que hay unos limitantes que le son propios. Yo me acuerdo que Jesús, que es como mi persona más cercana, ya con él hablaba horas y horas y horas y horas. Entonces a Jesús lo buscaron para el documental. Y cuando lo grabaron, yo estuve ahí pues como detrás escuchándolo, y lo que contaba nada que ver con lo que hablábamos, qué sé yo, él y yo en las noches. Y claro, pero nada que ver, o sea, era una versión mucho más estandarizada, digamos más, si se quiere incluso que reproducía la versión del texto. Jesús es de los pocos que sí había leído el informe. Cero compleja, o sea, no se complicaba la vida para contar. Ustedes quieren esto, yo se los doy. Y yo lo escuchaba y luego después hablaba con él. Yo, Jesús, hablas muy distinto ahí. Y él me decía eso, me decía, es que hay una cámara, es otra cosa. Hay otra cosa, hay una cámara, es como si hubiera una grabadora, pues yo con él no hablaba tampoco ya con grabadora, ¿cierto? Es otro, entonces hay unas formas de expresión que no pueden pasar, no se pueden verbalizar en ciertos contextos, por unos acuerdos locales, por ejemplo, ¿cierto? Locales, acuerdos que hay que respetar hasta tal punto que eso puede reinterpretar el sentido de todo, pero vos no puedes expresarlo, no tienes el derecho a contarlo, porque si la propia familia, por ejemplo, o la propia comunidad no lo está haciendo, menos uno tiene el derecho de decir, bueno, pero yo voy a revelar el secreto aquí detrás para que se entienda todo lo demás, ¿cierto? ¿No? Entonces, ese material, cómo se trabaja, es ahí lo interesante, y lo que contabas, pues me acordé de eso, y lo importante es lo que se señalaba de la intención. Es que poco importa la intención. Con ese trabajo de Luis Ospina, y el asunto de la pornomiseria, que es claro, ahí está un poquito lo que yo les decía ahorita, o lo que mostraba del énfasis que se quiere hacer en lo extraordinario, pues, ¿cierto? En mostrar, entonces, ¿qué es lo que hay para mostrar que realmente sea llamativo? Y es muy tremendo porque es que eso responde a acuerdos narrativos. Si alguien va a contar un documental, tiene que encontrar una línea que sea atractiva, qué sé yo, además si tiene cierta financiación y entonces le están financiando el proyecto para poderlo presentar en festivales o en no sé dónde, pues tiene que tener algo, encontrar algo que no es ordinario, que tal vez es la vida ya actual. Entonces ahí está muy, muy interesante eso. Y lo de los silencios al interior de las familias, eso
es un fenómeno que cuando estaba viendo aquí, bueno, yo trabajé mucho, les contaba, Paco Fernández fue mi director de investigación doctoral, él es un antropólogo aquí que trabaja mucho la memoria precisamente de la guerra civil, y me hablaba constantemente de esos silencios al interior de las familias, de las disputas incluso, ¿cierto? Pues como unas rupturas a veces que habían y que no se podía hablar ni siquiera lo que producía la ruptura. Entonces, por ahí. Patricia tiene también la mano levantadita. Solo una cosita última, incluso Gabriel, sobre todo el tema del silencio, con lo que contabas con los pescadores, sobre todo en comunidades que tienen también miedo, ya no es por secretos al interior de la comunidad familiares, es miedo a la represión, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, yo recuerdo que tenía experiencias que me decían, es que tú te vas, pero después nosotros nos quedamos. Y esa familia, por ejemplo, le asesinaron ganado, le pagaban menos los cultivos del café, o sea, habían procesos de represión importantes. Entonces, frente a la cámara no lo podían decir, no solamente por el hecho de la cámara como un agente extraño, sino por la represión al decir esas verdades. Era solo acotar eso. Mira, Jacqueline, que me hiciste acordar de algo. Bueno, miren todas en realidad. Está ese tipo de silencios por eso, ¿cierto? Porque pues también yo me tengo que cuidarme de qué digo, lo que puede pasar. Y ahora, no solamente el silencio, no, que tendría que atender también el carácter de lo dicho, es decir, a veces hay un énfasis en unas cosas porque también lo que se espera que se digan. Mejor dicho, yo me acuerdo que algún pescador una vez me decía, estaba hablando sobre un tema de hasta qué punto alguien que fue víctima en el pasado se sigue sintiendo víctima presente, no sé, estamos hablando algo por el estilo. Y me acuerdo que él me dijo algo así como, pero es que Gabriel, en la costa caribe colombiana ahí me cambian el acento y ya no me llamo Gabriel, sino Gabriel. Me dice, pero es que Gabriel, si nosotros dejamos de ser víctimas, aquí ya no viene ni Cristo, pues aquí deja de venir. Más, vos mismo me decía, vos no estarías aquí si no fuera por eso. Entonces, hay un tipo de narración que no podemos abandonar del todo porque también funciona, sirve, tiene incluso una validez administrativa. Por ejemplo, el Estado nos reconoce en tanto víctimas. Yo llevaba peleando por una casa 20 años y nunca me la dieron como víctima, sí. Yo entonces me agarro de esa narración. Y también, entonces, así como está el silencio, a veces uno tiene que trabajar lo dicho, lo que sí es decible, hasta qué punto ha estado estructurado por ciertos condicionamientos, necesidades, etcétera. Es que es complejo por eso mismo todo esto. No sé si Patricia entonces quieras decir algo. Sí, tengo el micro abierto, sí. Tenía un comentario para hacer que es, me gustaría preguntarte por un par de ingredientes, ¿vale? Uno creo que es muy colombiano y otro ahora mismo es más universal, ¿no? Bueno, primero me sumo al agradecimiento y las felicitaciones de todas las intervenciones anteriores porque realmente has compartido una serie de ideas que creo que nos ha hecho reflexionar mucho, como está siendo evidente, ¿no? Entonces, lo que quería plantear para todas es, has empezado hablando mucho de la ruptura, ¿no? La ruptura ha sido el término del cual has partido para hacer tu narración, ¿no? Y bueno, nos has contado lo de los relatos, el relato más experto, ¿no? Para contextualizar, el relato más local, has llamado, ¿no? Con esa misión de entender y de aliviar, y bueno, como hemos visto en la canción del pescador, también de recordar, ¿no? Pero yo me quedo sobre todo con la parte de aliviar, ¿no? El relato local como parte del proceso de curación. Entonces, claro, lo pongo en relación a un elemento que te decía que para mí es muy colombiano, que es el tema del desplazamiento. Igual ya lo tenéis anestesiado, como nos contabas que está anestesiado el concepto de violencia cuando hablabas con tus alumnos, ¿no? Pero es una realidad, los desplazamientos yo creo que sigue siendo todavía Colombia, que es un dato que no se suele saber mucho, pero el país con un mayor número de desplazados internos. No sé si últimamente Sudán estaba por ahí, pero creo que eso es un elemento que es importantísimo a la hora de analizar o reflexionar sobre todas las cuestiones que tú nos has traído, porque claro, si estamos hablando del relato para aliviar un dolor que parte de la ruptura. Yo pienso en un conflicto, por ejemplo, como una guerra. Cuando acaba la guerra, el enemigo se va. En una guerra civil, el enemigo se queda. Pero es que además, en una situación de desplazamientos internos como tiene Colombia, resulta que hay ese conflicto queda latente porque están las partes que están enfrentadas, y además esa reubicación de los desplazamientos internos sigue generando
una violencia y una ruptura que se añade y que realmente no sé qué valor le aporta o cómo es una dificultad más para superar toda esta situación. Has hablado poco del desplazamiento, lo has mencionado cuando has dicho lo de las fotos de Echevarría, ¿no? Que has dicho el desplazamiento, pero a mí me gustaría si nos puedes hablar un poquito más de cómo influye esto en tu tema, la realidad del desplazamiento. Y otro ingrediente que creo que te lo digo ahora y así ya lo mezclas en toda la respuesta. Imagino todos sabemos ahora que lo que es la revisión de los procesos de descolonización ahora mismo empieza ahora un revisionismo desde la reconciliación, un revisionismo desde el perdón, ¿no? Y ahora son algunas las excolonias que están, digamos, como pidiendo perdón a lo que fueron, potencias que fueron colonizadoras están pidiendo perdón en ese proceso de revisionismo a algunas de las excolonias, ¿no? Entonces también, para resumir, añado 2 ingredientes a lo que tú nos has estado explicando, a ver si lo puedes añadir, que es el desplazamiento interno y esta perspectiva de la reconciliación. Del desplazamiento interno sí puedo añadir varias cosas porque es un asunto, primero como acabas de decir, en Colombia el fenómeno tiene una dimensión aterradora casi. La población desplazada colombiana internamente efectivamente ha llegado a niveles de ser la más numerosa del mundo, a veces solo superada por Sudán en algún momento. Y es una cosa que sigue muy presente, es decir, actualmente no estamos hablando de desplazamientos pasados, sino que es un problema que aún continúa. Y el desplazamiento forzado añade un problema adicional a todo esto que estamos hablando, y es que de alguna u otra manera, cuando se pierde el lugar, se pierde el hogar, se pierde el lugar, se pierde también como el lugar desde el cual se produce sentido de la vida propia, pues que de alguna u otra manera tener un lugar nos ayuda a darle un sentido a lo que somos, ¿cierto? Uno se nombra a partir del lugar donde vive, de las relaciones que tiene, pero con el desplazamiento forzado quiebra todo eso, precisamente lo que hay es incluso una ruptura más profunda del sentido mismo de la existencia y por eso una dificultad aún más grande de poder a veces narrar eso que produce el desplazamiento. El año, tal vez, no, eso fue prepandémico, o sea que tuvo que haber sido 2019, 2018. Recuerdo haber visto una exposición de arte, no va a recordar la artista, era una mujer, pero no va a recordar su nombre en este momento, pero donde ella trazaba en cuerpos femeninos mapas de desplazamiento, los mapas de los movimientos y los lugares por los cuales esos cuerpos habían tenido que transitar forzadamente. Esas formas tal vez dicen mucho más de lo que tal vez uno pueda decir a la manera de un discurso, pues, experto más elaborado, porque el desplazamiento además es una herida abierta, en curso. En Colombia también ha sido muy típico o muy común, desafortunadamente, los múltiples desplazamientos forzados. La persona que la desplazan de su vereda en las montañas y se va para el pueblo, pero luego desde el pueblo también es desplazada forzadamente, entonces se va a unos barrios de la ciudad, pero allí se encuentran formas de violencia que reproducen lo que estaba sucediendo atrás y a veces le toca volver, entonces es como un deambular que no para, entonces ese deambular precisamente hace que se trate de algo que es a veces imposible nombrar sencillamente como pasado, y por eso habría también la cuestión de cómo confrontar lo que sigue siendo un tema presente. Por eso les decía en algún punto de la charla que Colombia tiene ese tema adicional, y es que pareciera que uno habla de memoria y entonces habla de lo que pasó, pero nosotros hablamos de lo que nos está pasando, y efectivamente la población desplazada tiene unas particularidades que además que está en crecimiento, insisto, no hemos parado de ello en el país. Y el tema de la reconciliación, eso es un tema a veces, pues, digamos, problemático en el sentido de la reconciliación como discurso que a veces busca imponerse. ¿Qué pasa con
sujeto que ha sido víctima y no quiere reconciliarse. Yo asistí a algo que me llamó poderosamente la atención cuando el proceso de paz del 2016, las FARC en distintas partes del país, vinculándose a organizaciones de víctimas locales, hicieron actos de perdón público por lo que habían hecho en algunos lugares. Por ejemplo, en Bojayá hicieron acto de perdón público. Hay un pueblo muy cerquita de Medellín, 80 kilómetros, que se llama Granada, que las FARC destruyó parcialmente en algún ataque hace unos años y asesinó a varias personas allí. Entonces las FARC fue a hacer un acto. Y yo estaba, por casualidad, casi sin querer queriendo, estaba en la reunión de la asociación de víctimas que había hecho todos los contactos para que las FARC vinieran a pedir perdón. Y había una mujer que decía y lo informa: yo no quiero participar de ese evento, yo no quiero, yo no quiero el perdón, ofrecerles perdón, no lo quiero, y es una cosa que no lo siento y no quisiera, y si ustedes lo van a hacer, pero no. Entonces, de alguna manera uno lo que piensa allí es, la reconciliación a veces puede dar lugar para dar la apariencia de que el pasado ya ha sido discutido, de que sus heridas ya están cerradas y que podemos seguir de aquí en adelante. Cerrarlo, y ese es tal vez el problema que yo vería con el discurso de la reconciliación, no con la reconciliación como tal, sino que habría que tener cuidado de los países que van y piden perdón y dicen sí, pero es como hacer de estos actos de reconciliación lo protocolario, sin un efectivo cuestionamiento de las condiciones que posibilitaron eso, ¿siguen vigentes o no? Eso que pasó, yo me beneficié, yo que estoy pidiendo perdón, me beneficié de ello, y ahora voy a renunciar a todo eso que gané y no simplemente pido perdón y ya está, y sigo. Entonces, creo que el tema de la reconciliación habría que complejizarlo más, y no bastar simplemente con el acto de cierre, sino una verdadera reconciliación tendría que ser más compleja, en el sentido de yo víctima acepto la reconciliación de este victimario, pero tal vez usted debería renunciar a lo que ha ganado por la victimización a la que me sometió, ¿cierto? La posición política en la que está, usted la logró gracias a eso que me pasó, qué sé yo, no simplemente es pedirme perdón, muy bueno, pero va a renunciar a ello para efectivamente pasar a otra cosa o no. Yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho que yo, cuando viajaba de Medellín a Bogotá, hubo un tiempo en que me encontraba mucho a un señor que le decían el alemán en la guerra. Él fue uno de los jefes paramilitares más tremendos y pasó a través de todo un proceso de justicia, paz y reconciliación, y está muy bien. Él no estuvo en prisión básicamente nada, listo, todo eso hace parte de otros procesos de justicia transicional, y con eso no tengo gran problema. Pero cuando lo veía viajando en primera clase, yo siempre me preguntaba, esa primera clase el tipo está viajando hoy en día gracias a esos actos de violencia por los cuales pidió perdón, pero sigue beneficiado entonces de todo lo que acumuló durante la violencia. Y entonces, ¿qué? ¿Está bien? ¿No está bien? Me cuestionaba, no es ni siquiera que dijera bájenlo, pues, pero decía como tremendo, pues tremendo, porque él sí vive en una casa finca hermosa, viaja en primera clase, y todo ese poder lo obtuvo de lo que hizo como paramilitar de extrema derecha, como señor de la guerra, y ya se arrepintió y ya pidió perdón, pero no renunció a su estatus social que adquirió por eso. Entonces ahí es donde yo diría que tendríamos que mirarlo un poquito más cerquita. Los procesos de reconciliación los que he puesto el ejemplo de los antiguos procesos colonizadores, claro, aquí hemos asumido que el pedir perdón es igual a reconciliación. No, el pedir perdón es un primer estadio absolutamente necesario para una posible reconciliación posterior. Y es más, la mayoría de estados lo que han dicho es sí, pero tiene que ir asociado, como tú bien has dicho, con indemnizaciones y compensaciones económicas, obviamente. Entonces, bueno, simplemente quería traer ese elemento a todo este planteamiento que tú nos has hecho. Muchas gracias. Mae, ahora sí lo dije bien, ¿no? Porque es que ya me dio pena volver a decir Mario Eugenio. No, sí, se lo decía, no, por favor, se lo decía a Rainer. No tiene no tiene ninguna importancia. Yo no soy una experta conocedora de la realidad colombiana,
no me atrevo a establecer paralelismos entre el posible significado del concepto memoria histórica en tu país y el concepto de memoria histórica aquí en España. Antes de nada, enhorabuena por tu trabajo, pero sí que creo que sería, a lo mejor para un futuro, sí, a lo mejor sería interesante abordar precisamente de qué hablamos cuando hablamos de memoria histórica en distintas realidades, ¿no? En distintos países. Para mí hay un concepto clave que Jacqueline ha comentado antes, que es el concepto del miedo. Esos pactos de silencio de los que tú hablas en la realidad colombiana y que se dieron también aquí tras la guerra civil, han sido pactos en gran medida adoptados por acuerdos tácitos familiares, pero en gran medida también por el miedo a la represión. Esa realidad también se ve y se ha visto durante muchos años en el País Vasco respecto a la violencia. Perdón, me llamaban por teléfono. Yo he visto personalmente ese pacto de silencio también en la sociedad vasca respecto al terrorismo de ETA. Sin entrar a analizar si unos hacían bien o si no se hacía bien, pero el hecho es que yo lo que creo es que quedan muchas heridas abiertas en la sociedad y creo, por lo que he leído y por lo que conozco mediáticamente, creo que en tu país se están haciendo probablemente unos esfuerzos mayores por parte de las instituciones de lograr al menos una cierta, no sé si llamarlo reconciliación, pero sí que se establezcan unos parámetros sobre los cuales se deben establecer ese marco, ¿no? Donde poder hablar de lo que ha ocurrido en los últimos años, en el último siglo en tu país. En el caso de España nos hemos encontrado, y lo siento mucho porque yo aquí tengo una posición muy clara, en que, bueno, tenemos una situación y es que tenemos un montón de cadáveres en las cunetas que todavía no han sido exhumados. Hay un montón de cadáveres que no han sido exhumados y somos el único país de la esfera europea donde eso ha ocurrido y donde el gobierno y el Estado, me da igual el partido que ocupe la jefatura del Estado, la jefatura del gobierno no ha puesto los medios necesarios para que esa situación cambie. Y nos estamos encontrando con que los últimos testigos de todo lo que ocurrió pues están desapareciendo porque se están muriendo. Y a mí todo esto me preocupa mucho porque estamos presenciando un auge del fascismo de nuevo, que tiene que ver precisamente con que esas heridas y esa realidad todavía no se ha abordado desde mi punto de vista de una manera adecuada. Y se suele caer en el maniqueísmo de quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos. Yo abogo porque se recuperen los cadáveres y se exhumen los cadáveres. Me da igual los que dejaron el bando republicano o los que dejaron el bando nacional, pero sí que hay una realidad y es que el bando sublevado gobernó durante 40 años y en otros 50 años de democracia que prácticamente llevamos, esta sociedad no ha sido capaz de abordar ese tema y ni siquiera se puede hablar de una reconciliación. Se puede hablar de un pacto que supuso la Constitución del 78, que fue un pacto donde algunos dejaron a un lado sus diferencias, pero donde no se abordó realmente una reconciliación. Y si no, bueno, pues ahí tenemos lo que ha ocurrido ayer o antes de ayer en el Valle de los Caídos, con una compañía militar que fue a rendir, pues a que su banderín fuera bendecido frente a un monumento fascista.
Y nada más, no sé si mi intervención es pertinente o no, os pido perdón por mi vehemencia, pero es que este tema realmente me enfada mucho, la memoria histórica por cómo se está abordando en nuestro país. Muchas gracias. Yo creo que es absolutamente pertinente. De hecho, pues precisamente un poquito, como diría Benjamin, pues como porque el enemigo aún está vivo y porque si triunfan ni los muertos estarán a salvo, decía Benjamin, ¿cierto? En el sentido de la lucha por la memoria también era eso, cuando él decía si el fascismo triunfa ni los muertos estarán a salvo. Y aunque la memoria sea un instrumento débil incluso para enfrentar un gran poder, igual sí que esas disputas hay que darle, pero esos vestigios materiales de lo que ha pasado, no puede cesar la lucha porque salgan literalmente a la luz, ¿cierto? Pues lo que tú decías de España con todavía cunetas por todo el país regados de cuerpos que todo el mundo se quiere más bien, o los poderes políticos se quieren desembarazar de ellos, pues del problema, o sea, no tenerlo ahí. Bueno, no, yo creo que viendo el aviso, yo creo que ya estamos como sobre las 2 horas, entonces quería darles las gracias, invitarlas también a que participen con nosotros en Medellín, es decir, invitarlas o a que vengan a la ciudad, bueno, vengan, yo no estoy allá, estoy aquí, pero a que vayan a Medellín o a través de estos medios, si quieren, de pronto nosotros tenemos también un grupo de investigación en conflicto y paz, pero también hay unos grupos de investigación en comunicación muy cercanos. Yo coordino una maestría en conflicto y paz, donde tenemos discusiones sobre conflictos sociales en sentido muy amplio. Entonces me encantaría también poderlas, o bien sea recibir en algún momento como investigadoras visitantes, o tenerlas a través de una charla, o de cualquier manera que podamos vincularnos, porque una de las ideas de esta visita mía aquí es empezar a crear nexos y ver qué temas comunes y cómo podemos trabajar juntos en cosas que seguramente tenemos terreno. Aquí lo hemos visto, hemos podido generar una discusión y para que continúe entonces, y de verdad muchísimas gracias a todas por este rato que han sacado para escuchar. Gabriel, yo estaba ya despidiéndome por el chat porque me tengo que ir, pero no hagas estas invitaciones tan así, porque tú imagínate que nos vamos las 6 a Medellín y nos tienes que soportar a todos. Así que, Gabriel, me tengo que marchar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte porque efectivamente frente a Flavia y a Rainer, que hemos seguido, pues contigo no había tenido la oportunidad, sabía de tu existencia. Y espero que siga esta relación tan fructífera, ¿no? Con sucesivos encuentros. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Madrid? Voy a estar esta semana y la próxima. Muy bien, pues que tengas una gran estancia productiva y muchísimas gracias. Bueno, Carmen, y en realidad yo creo que entonces nos podemos despedir, yo creo que ya todas, y de verdad, muchísimas gracias. Y espero que me inviten a próximos, también para escuchar, pues, si tienen este tipo de reuniones, otras presentaciones, cualquier cosa, y si aceptan un oído también externo, me invitan, que me encantaría poder estar como atendiendo este tipo de encuentros, me parece pues encantador, fascinante poderlo tener. Entonces... Creo que la cátedra es un buen lugar, ¿no?, para tener estos encuentros, porque se escapa un poco de las dinámicas cotidianas de la vida universitaria y al fin y al cabo, siguiendo las directrices de UNESCO, esto es un espacio de encuentro, de comunicación, de educación, de aprendizaje, así que aquí la tenemos para todos. Entonces, nada, muchísimas gracias a todas y espero que nos veamos pronto. Chao, chao. Gracias, Gabriel. Chao. Cuidaros todas. Tú también.